buenas, este es otro video de la serie Pure Bickert, viendo frases del genial Ed Bickert y viendo la manera de no solo tocarlas, sino poder internalizarlas y usarlas en nuestro propio vocabulario para nuestra propia música. Toda esta frase funciona sobre un si bemol séptima, que va por ejemplo a un mi bemol max 7, pero empieza tocando que va al si bemol. Y esto es algo muy interesante, que es una de las reglas básicas de la armonía, pero no por eso menos interesante, que es la de inventarse dominantes. Todo esto funciona sobre un si bemol séptima, pero Ed está pensando en algún tipo de fa séptima que domina al si bemol. Es decir, para generar tensión se inventa un dominante que va al acorde que realmente está. Es decir, la banda está tocando un si bemol séptima, pero él se inventa un fa séptima que genera una tensión que va al si bemol séptima y a su vez resuelve. Lo que está haciendo es una especie de cadena de dominantes de fa, si bemol, mi bemol, pero el fa se lo inventó simplemente por generar tensión, y eso es lo interesante. Y aparte lo hace de una manera que la conducción de voces está buena y es fácil de tocar. Está todo bueno. Empieza tocando esto, que uno lo puede ver como un fa séptima, va a este si bemol y después resuelve algún tipo de mi bemol. Eso es más o menos indistinto. Yo suelo ir a ese mi bemol simplemente porque está en la vecindad. Ok, recién dijimos esto de que era un fa séptima que va a un si bemol que va a un mi bemol, pero el video vidente atento sabrá de la sustitución tritonal, ese loco recurso por el cual se puede reemplazar un fa séptima por un si séptima. Es decir, son dos acordes intercambiables. Y visto como un si séptima es más fácil hacer el análisis. Entonces, en vez de pensarlo como un fa séptima, si bemol séptima, mi bemol, es más fácil pensarlo como si séptima, que va si bemol, que va mi bemol. Teniendo ahora este cifrado inventado que nos sirve para nuestros egoístas fines de análisis, podemos ver que esto, visto como un si séptima, no es tan loco. Es decir, es la séptima menor del si, la tercera mayor del si, la trecena del si y la novena del si. Entonces, séptima menor, tercera mayor, trecena mayor, novena mayor. Y esto después va al si bemol y hace, en este caso, de si bemol, de vuelta séptima menor, tercera mayor, trecena mayor y raíz. Y lo lindo de esto es que la nota que queda armonizada, es decir, la nota más aguda, es esto de... que es obviamente muy bluesero, es estar tocando... y la armonización... entonces... Una variación que yo le hago a la frase es que si estoy yendo no a un mi bemol más 7, sino a un mi bemol menor, lo que puedo hacer es hacer este mismo primer acorde, pero después voy a este si bemol, que es lo mismo que antes, pero en la segunda cuerda, en vez de trecena mayor, tocar la trecena menor, que le puedo llamar quinta aumentada si sos ese tipo de personas. Y vas a un mi bemol menor. Así que eso si vas a menor, y si vas a mayor, lo que vimos al principio.
espero la frase y el video te haya resultado interesante. Por cualquier consulta, por favor no dudes en mandarme un mensaje. Gracias.